Listos, profe. Entonces, deme su nombre completo Mi nombre es Ciro Ernesto Prieto Reyes, y la edad que tiene, 53. institución donde labora, Yo trabajo en la institución educativa departamental Las Villas del municipio de Cogua. su año de graduación, Me gradué en el año 1994. en qué universidad estudió. Yo arranqué en el antiguo ITUC, que quería decir Instituto Técnico Universitario de Cundinamarca, y cuando estaba terminando la carrera, hubo una transición entre instituto y universidad, y obviamente pues terminé en la Universidad de Cundinamarca. Entonces estuve en esa aprobación, llamémoslo así, porque fue aprobación de instituto a universidad. Entonces terminé en la Universidad de Cundinamarca. Ah, listo, sí, señor. ¿Tiene estudios de posgrado? Sí, claro. ¿Cuáles son? En posgrado tengo una gerencia en proyectos educativos. Ah, listo, sí, señor. ¿Cuántos años tiene de experiencia? Bueno, yo llevo trabajando desde más o menos en la parte deportiva académica, llamámoslo así, desde el año 1994, antes de terminar la carrera. Pero pues antes, obviamente, trabajé con instrucción, específicamente en algunos deportes y en actividades de recreación, básicamente. ¿Su experiencia ha sido mayor en la educación o en el entrenamiento deportivo? No, en educación, obviamente, en educación. ¿En la Ya educación? después de que terminamos la carrera, pues obviamente que nos dedicamos de lleno a la parte pedagógica. Ah, listo, sí, señor. Ahora sí vamos con el tema de las preguntas a fondo. ¿Qué es lo más importante a la hora de planear una clase para su ¿A merced? la, a la hora de qué, perdón? ¿Qué es lo más importante a la hora de planear una clase? Uno, pues me parece importantísimo el hecho eh, del aprendizaje de los estudiantes, que sea eh, como muy fácil, entre comillas, que sean temas que les llamen la atención, dependiendo de la actividad deportiva y de los temas específicos del currículo que tenemos programado, que sea agradable, ¿cierto? Y que para los estudiantes, pues ya sabiendo que la educación física y la recreación para ellos es muy llamativa, porque es como el momento de desfogue del resto de asignaturas académicas, pues se gocen, entre comillas, la clase como tal. Ah, listo, sí, señor. Su merced, ¿cómo planea una clase? Esa es la otra pregunta. Bueno, pues aquí en el colegio pues tenemos el plan de área ya estipulado, obviamente, de acuerdo a algunos contenidos. Y la idea es que los contenidos se arranque con unas actividades programadas secuenciales, llamémoslo así. La idea es que vayamos avanzando paso a paso, de acuerdo a los temas que se están trabajando, de acuerdo al periodo de, de trabajo o al trimestre, que en este caso son trimestres. Entonces, la ejecución y la planeación de la clase se hacen secuencialmente de acuerdo al tema específico. Ah, bueno, sí, señor. Vamos con la otra pregunta. ¿En qué autor o autores se basa a nivel didáctico para planear su clase? Pues no tengo un modelo específico, ¿cierto? Nos basamos en varios, eh, pero pues la idea es que sea como un modelo muy... se me escapa el nombre en este momento. Se me escapó el nombre. Mm, Perdón. ¿La podemos repetir? Sí, hágale. O sea, su merced, digamos, ¿en qué autor se basa a nivel didáctico para plantear su clase? No, no tengo un modelo específico para esto. No tiene un modelo específico. Listos, No, profe. no, 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 no. ¿Cómo sería para su merced una clase ideal? Pues ideal sería que uno, todos los estudiantes pudiesen participar de la misma manera, tener unos muy buenos escenarios deportivos, obviamente,
igual que el material, de acuerdo a la actividad que se vaya a desarrollar, ¿cierto? Y poderles ofrecer a los estudiantes no solamente con el apoyo material que podamos tener en los diferentes colegios e instituciones educativas, sino que también tuviésemos el apoyo y el acceso a todas las ayudas tecnológicas pues, que ahora podemos tener a la mano, obviamente pues en diferentes condiciones. Por ejemplo, en el caso de donde yo trabajo, que es en una zona rural de Colombia, obviamente en la zona urbana de un municipio, pues tenemos algunas desventajas en estos aspectos, ¿cierto? A comparación con otras entidades educativas que están más en la zona urbana, llamémoslo así, que pueden tener estas facilidades. Entonces, lo ideal sería que tuviésemos acceso a todos esos materiales, ¿cierto? Y que de pronto exploráramos, aunque lo hemos tratado de hacer y lo hemos hecho, no solamente con actividades deportivas y de pronto con lo que se ha venido haciendo tradicionalmente, podríamos usar ese término, sino que los estudiantes también tengan la posibilidad de explorar y conocer muchos otros deportes y muchas otras actividades deportivas. Listo, sí, señor, gracias. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es su concepto de la educación física? Pues para mí es muy, muy, muy importante, ¿cierto? Hace poco, eh, para darle como un enfoque diferente a la respuesta, hace poco, terminando el año pasado, con esta situación de pandemia, salió a la luz como una intención que tenía el Ministerio de Educación de comenzar a desaparecer, entre comillas, como muy paulatinamente, el área de educación física en las instituciones educativas, ¿cierto? Sabemos que desde hace años desapareció de la primaria la asignatura de educación física y a mí me parece un problema gravísimo, ¿cierto? Porque es que desde ahí se deben desarrollar las bases para la buena educación eh, física, complementada obviamente por las otras áreas básicas. Y en bachillerato pues sería acabar de tajo con esta área, ¿cierto? Me parece demasiado importante porque es complemento de las otras áreas, ¿cierto? Me parece demasiado importante porque estoy, como lo dice su nombre, su término, educando mi cuerpo físicamente, educando mi cuerpo motrizmente, ¿cierto? También porque es como el espacio que tienen los niños y adolescentes en nuestras diferentes instituciones para tener un escape del resto de áreas académicas, ¿cierto? Que normalmente son en salones. Y entonces es como el único momento que pueden salir a jugar, a aprender actividades deportivas, ¿cierto? Eh, y lo más importante, pues que forma parte desde hace mucho tiempo de una educación integral que siempre se ha querido buscar, ¿cierto? Y la educación integral, pues obviamente, que, que, que está compuesta por mente y cuerpo, ¿cierto? Entonces es importante tanto los conocimientos académicos como los conocimientos motores que puedan tener los estudiantes. Listo, sí, señor. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Qué entiende por didáctica de la educación física? Es el método o la manera de enseñar la educación física, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que tiene varios elementos, importantísimo el juego, ¿cierto? Para poder desarrollar una muy buena clase. Entonces, la lúdica, el juego, todas las actividades, obviamente programadas y graduales, dependiendo de la edad de los estudiantes y del grupo al que uno se va a dirigir, pues es demasiado importante para que ellos entiendan la importancia del juego y del desarrollo físico en sus vidas. Muchas gracias, profe. Ahora la siguiente pregunta. ¿Cómo desarrolla la clase de educación física? Bueno, normalmente cuando no estábamos en pandemia, porque ahorita pues nos volvimos muy amigos de dirigir la clase en virtualidad, que es un poco complicado. En presencialidad, pues normalmente con el tema ya dado o en conocimiento de los estudiantes,
pues normalmente se sale al campo deportivo, se hacen algunas actividades jugadas para calentar y preparar el cuerpo para la actividad. Se desarrolla el tema central, llamémoslo así, de la clase, ¿cierto? Con ejercicios, actividades jugadas, explicaciones obviamente teóricas en el momento de la realización y de la ejecución de los gestos que se vayan a desarrollar el tema específico en la clase. Y normalmente al finalizar la clase hacemos alguna actividad de juego o actividades para aplicar de pronto los temas específicos que se vieron en la clase. Normalmente es así, ¿cierto? Dependiendo obviamente de la edad, dependiendo de la complejidad de lo que se pueda o la intencionalidad de la complejidad de lo que se quiera que los estudiantes quieran aprender y entender. Y obviamente que eso también depende de la edad y de los diferentes cursos a los que uno está dirigido. Ah, listo, sí, señor. Entonces, siguiente pregunta. ¿Qué principios didácticos manejan su clase de educación física? Principios, pues uno, creería yo que la explicación inicial, que debe ser muy bien expuesta, llamémoslo así, para que los estudiantes la entiendan de la mejor manera, ¿cierto? Dos, respetar el desarrollo y las capacidades de cada uno de los estudiantes, ¿cierto? Sabemos que no todos tenemos la misma capacidad para aprender. Y en la parte motriz, pues mucho más, porque los estudiantes pues no tienen el mismo desarrollo, no tienen las mismas opciones u oportunidades de, de poder practicar algunos deportes específicos o algunas destrezas específicas, ¿cierto? Eh, dedicarles en algunos momentos, pues, el mayor tiempo para ese aprendizaje a los estudiantes con mayores dificultades, ¿cierto? Que me parece demasiado importante. Y de paso, pues ahí muchos estudiantes apoyan ese trabajo, llamémoslo así, los que, entre comillas, pueden estar más avanzados en algunos temas específicos, pues en algunos momentos ayudan para que los estudiantes que no tienen esas habilidades, pues aprendan de mejor manera, ¿cierto? Tratar de utilizar los mejores escenarios que tenemos, pues no en todos los colegios, pero sí en algunos. Contamos con algunos escenarios de muy buena calidad, podría decirse, o muy indicados para el desarrollo de algunas actividades y deportes, ¿cierto? En lo posible, pues en la medida que se pueda, eh, utilizar los elementos y ser muy recursivo en algunos casos con el material que podemos utilizar, ¿cierto? O motivar al estudiante a que lo que aprenda dentro de dentro de la clase, pues que se vuelva como de gusto entre ellos para que sigan desarrollando la actividad deportiva. Ah, listo, sí, señor. Bueno, la última pregunta. ¿Cómo evalúa su clase de educación física? No te escucho, es que me está sonando acá un pito, no sé si sea allá. La siguiente pregunta. ¿Cómo evalúa su clase de educación física? Bueno, pues obviamente que en evaluación hay muchas formas, pero normalmente pues trato de que el estudiante maneje algo de información de los diferentes temas trabajados, ¿cierto? En parte teórica normalmente colocamos o damos las pautas de lo que se vaya a hacer del deporte o la actividad o los ejercicios que se vayan a hacer, que ellos investiguen un poco al respecto y luego después de eso, obviamente en las clases, diferentes clases, hacemos gran parte práctica, ¿cierto? De acuerdo al tema visto. Y sobre la parte práctica, pues evaluamos las destrezas que se vayan a trabajar, los diferentes ejercicios, las diferentes prácticas, la participación, por ejemplo, de los estudiantes, el interés que muestren por la clase y obviamente los progresos que cada uno de ellos vayan dando de acuerdo al tema y a las habilidades que puedan ir mejorando. Ah, listo. Muchas gracias, profe, por su tiempo.
No, 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 Arley, para eso estamos, a la orden, mi hermano. Cualquier cosa, pues ahí estamos en contacto y me disculpa porque es que estaba un poco ocupado.